Muy buenas noches, mi nombre es Carolina López y me han invitado a que sea la maestra de ceremonias de este importante evento. Y hoy quiero darles la bienvenida a la 10ª conferencia de la Sociedad Bastiat de Argentina. El día de hoy se trata de un evento muy especial, ya que estamos inaugurando este nuevo año 2022 para la Sociedad Bastiat de Argentina y tenemos por segunda vez un evento híbrido, con una parte del público de manera presencial y otra parte del público acompañándonos fielmente y desde distintos países a través de Zoom. El objetivo de nuestros eventos es estudiar y repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales y tratar temas de interés para individuos emprendedores. Siguiendo esos lineamientos, hoy estaremos analizando el legado de Hannah Arendt para la libertad. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos y director de la Sociedad Bastiat de Argentina, que hará apertura formal del evento. Muchísimas gracias, Carolina, y muchas gracias a nuestra fiel audiencia por acompañarnos en esta noche tan especial. Les cuento que Carolina López Ávila es una talentosa profesional guatemalteca, con licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con maestría en Gestión Pública y Liderazgo Político de la Escuela de Gobierno, con maestría en Estrategia y Seguridad de la Universidad de Occidente y curso de altos estudios en Comando Superior de Educación del Ejército. Es analista política y co-conductora de Geópolis en Radio Libertópolis de Guatemala, además de asesora independiente en temas de desarrollo, historia y política. Para nosotros es un gran gusto esta noche, una vez más, contar con su apoyo a la Sociedad Bastiat de Argentina como maestra de ceremonias. Permítanme contarles brevemente acerca de la historia de la Sociedad Bastiat. Nace en el año 2004, creada con un claro objetivo: aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son precisamente los empresarios, individuos como ustedes, que aman su libertad y que tienen una actitud y una mentalidad emprendedora. En el año 2017, la Sociedad Bastiat pasa a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, ayer, y hoy en día impulsa unos 200 eventos anuales de la mano de 40 capítulos en todo el mundo. Por su parte, el American Institute for Economic Research de los Estados Unidos fue fundado en el año 1933. Se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastiat aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí y apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas sanas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastiat de ayer fue creada para educar a los emprendedores libres, enseñarles a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la sana creación de riqueza en nuestros países. Como bien explicó Carolina, hoy tenemos un evento muy especial, un evento híbrido, con un número reducido de personas presentes, dadas las restricciones que aún existen para reuniones presenciales, y otro grupo de personas conectadas por Zoom desde distintas partes de Argentina y del mundo. Hoy estaremos analizando el legado de Hannah Arendt para la libertad en una ponencia a cargo de la prestigiosa doctora Vanessa Kaiser. Como es mi costumbre, tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, Ryan Higgins, Ana Halley, Andrés Cusme Franco y en general todo el equipo de trabajo de ayer, para los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas, hoy presentes, para mi buen amigo Francisco Petruccelli, que nos está apoyando en la Sociedad Bastiat, más tarde vamos a conversar con él, y muy especialmente para nuestra disertante estelar de esta noche, la doctora Vanessa Kaiser, a quien agradecemos por el gran esfuerzo, dada la significativa diferencia horaria con Europa. Adelante entonces, Carolina, con la presentación formal de nuestra conferencista. Gracias, Eneas. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta noche. A cargo de la doctora Vanessa Kaiser, doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Chile y doctorada en Ciencia Política por la misma universidad. Máster en Filosofía por la Universidad Católica de Chile y máster en Ciencia Política por la misma universidad y por la Universidad de Chile. Periodista, académica, directora de la cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile. Columnista en Disenso, El Libero y El Bastión. Y concejal por la comuna de Las Condes. Les pedimos que a medida que transcurre la conferencia vayan enviando sus preguntas al chat de Zoom para luego planteárselas a nuestro disertante al finalizar la ponencia. Adelante, doctora Kaiser, con su presentación.
Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Eneas, muchas gracias a la Fundación Thomas Jefferson por la invitación a compartir con ustedes en este momento de trasnoche para mí, porque además no solamente es tarde en Europa, sino yo soy de las que se acuesta muy temprano y se levanta muy temprano porque dicen que al que madruga Dios le ayuda, así es que hay que estar siempre esperando esa ayuda. Bueno, tengo una presentación para compartir con ustedes. Entonces, lo que me convidaron ustedes a revisar es específicamente el legado de Hannah Arendt para la libertad. A ver, hay distintas entradas para hacer este análisis y podríamos pasarnos evidentemente que 2 años hasta tomar todas las hebras que nos permiten entender y que nos permiten llegar a su forma de defender una libertad que ella entiende más bien como una libertad negativa, si que queremos seguir a Isaiah Berlin, que como una libertad positiva, ¿sí? Ella se inspira en la cultura griega y hace una crítica muy potente al concepto, no directamente el concepto de libertad positiva, pero sí el concepto de libertad interior, ¿no? Porque sobre esa base nosotros podemos entonces oprimir todas las demás libertades y decir que el esclavo se puede sentir libre, si es así de simple. Pero además hay otro aspecto que es complejo de cómo Hannah Arendt concibe la libertad. Y a mí estos son los desafíos que me fascinan, porque este desafío es la base o el fundamento del legado que Hannah Arendt deja para las generaciones futuras en lo que respecta a la libertad. Aunque ella no está de acuerdo con hablar de libertad interior, ella sí nos habla de un tipo de ser humano que es libre porque tiene su propia perspectiva, que es libre porque actúa desde su juicio, que es libre porque es capaz de pensar. No como don Eichmann, ¿no es cierto?, que simplemente considera que la obediencia es una virtud en sí misma, entonces no importa cuál es el contenido de lo que se obedece. Y Hannah Arendt nos hace pensar. Ella no es una autora fácil. Ella no nos narra una especie de cosmogonía o de cuerpo teórico, dependiendo de cuál es la entrada que uno quiera llegar, cuerpo teórico al que uno accede aprendiéndose los principios y siguiendo el silogismo apodíctico, es decir, la lógica se sigue de los principios. Cuando uno tiene, por ejemplo, el principio, tenemos una lucha de clases producida por la existencia de la propiedad privada. Luego se sigue, bueno, ¿quiénes tienen la propiedad privada? Los dueños de los medios de explotación. Luego se sigue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la propiedad privada? Bueno, eliminarla. ¿Y qué hacemos con los dueños de los medios de explotación? Bueno, eliminarlo. Y de esa forma avanza la historia. Entonces, premisa, y esa es la lógica que se sigue. Así funcionan las ideologías. Bueno, Hannah Arendt no tiene eso, y por eso es que nos va a decir que de la libertad no podemos hablar. Ustedes van a decir, ¿cómo así? Porque la libertad es una experiencia. Y Hannah Arendt dice que cada vez que nosotros hablamos necesariamente al usar la razón, concadenamos la causa y el efecto. ¿Y dónde hay causa? El efecto se debe a la causa. Y la experiencia de la libertad, de la espontaneidad, Hannah Arendt pone mucho énfasis en la espontaneidad del ser humano. De hecho, es el hombre masa, es el hombre que no piensa, es el hombre que obedece órdenes, el que se fundamenta en estructuras dogmáticas, el que no soporta la espontaneidad, no soporta nada que salga del marco de lo que estaba previamente establecido. Quieren fijar la vida de una vez y para siempre. Quieren tener un régimen que les asegure su seguridad. Y nosotros hemos visto lo que ha pasado en este tiempo, en estos últimos tiempos con la pandemia. Lo que en el fondo nos prometió el mundo que se cree libre, pero que no lo es seguridad biológica, es una seguridad que es imposible que nos prometan esos políticos, es una seguridad imposible de acceder a ella. Sin embargo, la gente legitimó la pérdida de todas sus libertades en pos de esa seguridad. Y lo que Hannah Arendt entonces nos va a decir es si no podemos hablar de la libertad propiamente tal, como podríamos hablar de una producción
industrial de algún producto o el desarrollo de un proyecto creativo, porque nosotros ahí tenemos, bueno, una intención, luego tenemos una forma de poner en práctica esa intención, luego, y vamos estructurando en forma lineal, causa-efecto. Eso no pasa con la libertad. La libertad es esa experiencia de la que es muy difícil hablar. Y sin embargo, sí podemos hablar de la ausencia de libertad. Y no hay, yo creo que no hay mucha gente como Hannah Arendt que sepa o que haya entendido mejor el fenómeno del totalitarismo, que es un fenómeno que se da en una sociedad de masas. Es un fenómeno que tiene antecedentes históricos previos. Es un fenómeno que se exacerba por los aspectos negativos de la cultura moderna, digamos, de la cultura que nace con la época moderna. Y eso es a lo que tanta gente le teme, igual que con Nietzsche, y por eso es que no quieren estudiar este tipo de autores, porque nos hace entender por qué estamos mal, por qué llegamos a donde llegamos. Y no podemos decir que estemos en un mundo más libre del que estábamos hace 20 años atrás, con la cultura de la clausura y con todo lo que está pasando. Claramente las nuevas generaciones con un nivel de fragilidad en que no se pueden ofender con nada, que todo es subjetivo, no existe la verdad, no existe la autoridad, no se puede decir que somos más libres. Entonces, yo quisiera concentrarme en tres aspectos fundamentales de su pensamiento que nos llevan a entender de fondo cuál es en parte, porque no voy a poder en 40 minutos resumirlo todo, pero al menos mostrarles claves de comprensión de cuál es en parte el legado que ella deja para la defensa de la libertad. Y qué mejor que entender a nuestros enemigos cuando lo que queremos es saber defendernos, ¿no? Así que por eso les voy a hablar de los enemigos de la libertad desde la perspectiva de Hannah Arendt. Y también les voy a hablar un poco, porque con todo filósofo y con todo pensador es fundamental tener a la vista cómo conciben al ser humano. Porque si no sabemos cómo conciben al ser humano, tampoco entendemos por qué plantean las ideas que plantean. O sea, si para Hobbes el ser humano es un hombre, el hombre es un lobo para el hombre, ergo de ahí se sigue que hay que tener un monarca con todo el poder y que reemplaza, porque Hobbes no le reconoce al ser humano agencia moral, y que encarna la agencia moral de cada uno de los individuos, es decir, sabe lo que para cada uno de nosotros es lo mejor o lo peor. Nosotros no lo sabemos. Y eso solamente puede sugerirse y puede plantearse como un proyecto político en la medida en que yo considero que los seres humanos son eso. Muy distinto a John Locke, que va a considerar que nosotros en estado de naturaleza nos llevamos relativamente bien, que fuera un par de casos de injusticia por los que necesitamos un magistrado. No necesitamos un gobierno, y que si el gobierno no cumple con su función, tenemos derecho a la desobediencia civil, porque estamos mejor en un estado de naturaleza que con un gobierno que nos oprime. Y ustedes dirían, bueno, pero Locke está un poquito fuera del contexto de la realidad, digamos, Hobbes está más cercano, no es así, el mercado negro prueba que Locke tenía razón. No necesitamos un Estado para ponernos de acuerdo en ningún tipo de intercambio, y las cosas funcionan. Y estamos peor con el Estado que sin el Estado. Cuando el Estado planifica la economía, necesitamos un mercado negro, ¿no? Y ahí hay un muy buen argumento para apoyar a los anarcocapitalistas. Entonces, bueno, ¿cómo Hannah Arendt entiende que sucede esto del fenómeno humano? Porque no hay naturaleza humana para ella. Para ella no son las capacidades del hombre lo que cambia. O sea, nosotros no cambiamos, por ejemplo, con todo este mundo pandémico. Nosotros, lo único que se manifestó fue una psicosis colectiva del miedo, si uno quiere, pero eso ha estado siempre en la historia de la humanidad. Sin embargo, cambiaron, como ella dice acá, lo que cambia es la constelación, que ordena las mutuas relaciones. Eso es lo que puede cambiar y lo hace históricamente, la constelación. ¿Y qué es lo que es la constelación? ¿Y cómo reordena las mutuas relaciones? Bueno, lo hace con un nuevo régimen político, lo hace con un sistema de pases de movilidad, lo hace con una catástrofe natural, etc., ¿no? Esas son las constelaciones, digamos, y sus reordenamientos. Entonces yo les voy a plantear tres entradas sobre los enemigos de la libertad. Y no son enemigos simples. Aquí, lamentablemente, no me va a funcionar el estilo hollywoodense que funciona con otros autores, es bastante más fácil. Por ejemplo, el capitalista siempre es el malo, entonces es súper fácil enseñar
a los autores de raigambre marxista, al menos cuando uno entra por acá. Bueno, uno de los enemigos de la libertad es la escisión entre autoridad y libertad. No entender la necesidad que la libertad tiene de la autoridad y no entender la necesidad que la autoridad tiene de la libertad es un gran enemigo para la libertad. Donde nosotros, se los pongo en simple, no tengamos Estado de Derecho, no va a haber libertad. Por lo tanto, donde los libertarios y los liberales se peleen con los conservadores, van a estar solamente avanzando en su propia ruina. Y también, por otra parte, donde los conservadores, que tienden a conservar lo bueno, el mundo común que nosotros tenemos, sobre lo que vamos a profundizar, quieran extinguir toda libertad y todo cambio que pueda ejercer un individuo, van a destruir al individuo y entonces el colectivo no subsiste. Con puros individuos destruidos, cercenados y castrados, estoy usando un término de Nietzsche, perdón, pero lo estudié más a él incluso, castradismo, ¿no? No subsisten las comunidades, sucumben. Y en parte esa decadencia es la decadencia que hoy día vemos en Occidente. Por lo tanto, el primer enemigo que vamos a abordar es la escisión que se ha hecho de la libertad, de la hermandad entre libertad y autoridad, para que se entienda bien. El segundo enemigo que vamos a abordar es la idea del determinismo, que ha echado por tierra el condicionamiento. Una cosa es estar determinado a algo, Víctor Frankl echa esto por tierra en su libro El hombre en busca del sentido, donde él demuestra, digamos, empíricamente que no existe tal cosa como el determinismo, porque incluso en los campos de concentración nosotros vemos gente que no actúa igual que otra gente. Y otra cosa es el condicionamiento, pero donde las personas crean que están determinadas, como les pasa a parte importante de los latinoamericanos, que no creen que ellos puedan salir adelante. Como decía nuestro amigo AMLO, que los pobres son como las mascotas. A nadie se le ocurriría esperar que una mascota fuera a buscar comida. Bueno, eso es el determinismo, en términos introductorios. Y finalmente la decisión de individuo y comunidad, donde nosotros entendamos que hay que destruir al individuo y hay que someterlo y hay que hablar mal del egoísmo, hay que hablar mal del amor a sí mismo, hay que intentar rebajar toda individualidad que sobresalga para que el colectivo esté bien o viceversa, donde los individuos no entiendan que dentro de la jerarquía de sus principios y bienes a proteger está la familia, está la nación, está su grupo social, religioso, etcétera, tampoco va a poder sobrevivir y vamos a profundizar sobre eso. También se va a extinguir absolutamente la libertad. Bueno, aquí tenemos a Edmund Burke y a John Locke. Yo insisto en John Locke porque eso es lo que yo entiendo por liberalismo. Ese es el padre del liberalismo. Yo aquí no uso el término liberalismo como se usa hoy día en parte importante del mundo para designar a un cierto progresismo de izquierda que se contrapone a un cierto conservadurismo. Y acá estoy usando el término liberalismo como lo usa un filósofo. Estamos en una actividad académica, así es que vale la pena hacer la advertencia, pero se entiende que, digamos, si cito a John Locke, vamos hacia una parte, hacia un lugar distinto de lo que son lo entendido por liberales norteamericanos, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Hannah Arendt? Hannah Arendt dice que el liberalismo limita el proceso de repliegue de la libertad y el conservadurismo el del repliegue de la autoridad. Ambos grupos definen el resultado final previsible como un totalitarismo en todos los puntos en que esté presente solo uno u otro. Si solo hay autoritarismo, derivamos en totalitarismo, perdón, si solo hay conservadurismo, derivamos en totalitarismo, si solo hay liberalismo, derivamos en totalitarismo. La libertad sin una estructura de autoridad que ponga freno al avance, digamos, las externalidades negativas que puede tener la actividad de cada uno de nosotros, etcétera, termina transformándose en un libertinaje, en una anarquía, y eso siempre deviene por lo menos en la sociedad de masas, fácilmente digamos, en una dictadura o en un totalitarismo, definitivamente. Ustedes pueden verlo eso fácilmente a lo que ha sucedido en Chile, lo que se está planteando a partir de la crisis, y el avance que se ha hecho con el neomarxismo de intentar transformar a la sociedad en puros grupos enemistados entre sí, las mujeres contra los hombres, los hijos contra los padres,
el ciudadano contra el policía, etcétera, ¿no? Eso es generar la ruptura total de la sociedad de modo de, a partir de ahí, como lo hizo Lenin, digamos, tomarse el poder total. Si observamos los juicios contradictorios, dice Arendt, de conservadores y liberales con ojos ecuánimes, no tendremos inconvenientes para ver que la verdad se distribuye por igual entre ellos. ¡Wow! Esto sí que es algo impresionante. Aceptar una cosa así y tratar de empezar a trabajar desde religar. Religar es el sentido de la palabra, el sentido etimológico de la palabra religión, pero yo no quiero entender religión aquí en los términos dogmáticos, sino que de religar nuestro mundo que está dividido y hecho pedazos justamente porque tenemos en estructuras de contrarios, en realidad, elementos que se requieren unos a otros, como el liberalismo y el autoritarismo. Si observamos los juicios contradictorios de conservadores y liberales con ojos ecuánimes, no tendremos inconveniente para ver que la verdad se distribuye por igual entre ellos y que en rigor nos enfrentamos en un retroceso simultáneo de libertad y de la autoridad en el mundo moderno. En la medida en que estos procesos están interrelacionados, tanto el liberalismo como el conservadurismo nacieron en un clima en el que la opinión pública oscilaba con violencia y están unidos no solo porque cada uno podría perder su sustancia misma sin la presencia del oponente en el campo de la teoría y la ideología, sino también porque ambos enfoques se ocupan en primer lugar de devolver su puesto tradicional, ya sea a la libertad, a la autoridad o a la relación entre ambas. Y ahí tenemos el tema de la que quiero que se queden con la frase anterior, la frase que habíamos visto al comienzo. No son las capacidades del hombre, sino la constelación que ordena sus mutuas relaciones lo que puede cambiar y lo hace históricamente. ¿Cómo cambia nuestro mundo cuando se disuelve la autoridad? ¿Cómo cambia nuestro mundo cuando ya no tenemos libertad para expresarnos? Cuando se vive en esta cultura de la clausura, cuando ya no hay libertad para el humor, no hay libertad para el emprendimiento o para la creatividad, y cuando no existe esa estructura que, por ejemplo, que a partir de reglas económicas permite un emprendimiento sano, un emprendimiento exitoso, ¿no? Entonces, Hannah Arendt nos va a hablar de que el mundo humano es un mundo, el mundo que nosotros creamos, es un mundo que es un artificio. Es un artificio porque este mundo no responde a nuestra condición de animales biológicos, donde simplemente viviríamos en el ciclo que vivían los nómades, ¿no? De consumir lo que necesitamos para mantener la vida, crecer, nacer, reproducirnos y morir. Y de ese ciclo no saldríamos nunca. Entonces lo que Hannah Arendt dice es todo lo que existe entre los seres humanos que no responde a ese ciclo específicamente es resultado de la libertad, porque podríamos no tenerlo. Podríamos no tener leyes, podríamos no tener las casas que tenemos, podríamos no tener industria, todo eso, todo lo que nosotros tenemos. En el mundo en el que nosotros nos movemos es el resultado de nuestro ejercicio de la libertad. Entonces, ese es el mundo, por eso es tan importante para los enemigos de la libertad destruir ese mundo como artificio, ese mundo en el que cada uno de nosotros es más que un mero miembro de la especie. Y por eso el nuevo hombre pensado por el neomarxismo, no puedo profundizar en eso, pero es un mero miembro de la especie, es un miembro de una especie que no posee propiedad privada, que todo es fluido, que no tiene identidad sexual, que no tiene identidad religiosa, que no tiene nación, que no tiene patria, el mundo tiene que ser globalizado, que no se distingue uno de otro. Eso es lo que se está buscando construir, y eso desde los niños a su más temprana edad en las escuelas. Y eso es lo que se ha ido avanzando. Y lo que Hannah Arendt le da como aporte a la libertad es justamente entender que donde no hay un individuo que desarrolle su condición humana, propiamente humana, ¿cuál es la condición humana? Esto, crear algo que no existe. Es decir, decidir libremente entre hacer una empresa, que sería un homo faber, o legislar leyes, o ganar y ser un héroe en una guerra. Eso es escribir una poesía, pintar un cuadro, construir una iglesia. Nada de eso está dado en el mundo meramente natural de los seres humanos, donde vive el animal laborans, que es aquel ser humano que simplemente labora para consumir y consume para laborar, pero ya no es para sobrevivir, como decía Marx. Lo que pasa en Hannah Arendt es que nosotros tenemos un ser humano, masa, que
que ha capturado la esfera pública y cuya felicidad es poder consumir al máximo posible con el mínimo esfuerzo. Y por eso es que se instalan estas lógicas redistributivas en los gobiernos, y Hannah Arendt está absolutamente en contra de que la esfera pública sirva para la redistribución de bienes que sustentan la vida biológica. La esfera pública tiene que ser aquel espacio en el que cada una de las personas emerge en su condición de ser humano único e irrepetible. Nadie, ninguno de nosotros tiene un igual, lo mismo que haya nacido antes que nosotros. Y una vez que cada uno de nosotros muera, no va a nacer nadie igual, lo mismo que cada uno de nosotros. Por lo tanto, y ahí es donde radica el concepto de dignidad humana, en el hecho de que no hay otro Eneas. No lo hubo antes que él naciera, y el día que él se muera no va a haber otro que nazca igual, exactamente igual. Por lo tanto, no es reemplazable. El problema de mantenerse en la condición del animal laborans es que uno se queda siendo un mero miembro de la especie, y entonces efectivamente es reemplazable. Es muy fácil asesinar a millones de seres humanos que solamente viven en esa condición. Y entonces lo que Hannah Arendt va a poner un énfasis muy fuerte, yo creo que como no lo pone absolutamente nadie, en un individuo, pero como lo vamos a ver en adelante, no es un individuo que vive fuera de su comunidad, o que se piensa fuera de su comunidad, o que existe, o que meramente tiene la posibilidad de existir fuera de su comunidad. Bueno, vamos a la próxima. El determinismo. El determinismo es lo que inspira, ¿no es cierto? Parte importante de lo que estamos viviendo, sobre todo en Latinoamérica ahora. Cuando ustedes analizan la lamentable teoría del Estado garantista de Luigi Ferrajoli, que es un marxista, y qué es lo que se está avanzando a nivel de Agenda 2030, y qué es lo que campea en nuestros tribunales de justicia, y es lo que explica que al victimario hoy día tenga más derechos que la víctima. En Chile, la víctima tiene que pagarse su defensa, el victimario no. Y la víctima prácticamente nunca recibe, digamos, una compensación al daño que se le hizo, y el victimario sí, el victimario. Incluso hay gente hoy día que, como lo hizo el presidente Gabriel Boric, su primera medida fue retirar las querellas en contra de quienes habían destruido Chile el 18 de octubre. Retiró 139 querellas en contra de gente que había quemado todas las ciudades y destruido negocios, y que dejó más de 300.000 cesantes solamente en Santiago, ¿no? Entonces, así es como ellos van avanzando, y el vándalo pasa a ser parte de la acción política. Este determinismo lo que sugiere y plantea es que nosotros no podemos superar nuestra condición. El que nace pobre y es un ladrón porque nació pobre y no tenía otra opción. O sea, no existe la libertad humana. La niega absoluta y totalmente. Y lamentablemente, esto es por lo que a Hannah Arendt se la estudia poco. Esto tiene mucho que ver con nuestra época moderna. Un racionalismo que Hannah Arendt critica muy profundamente, porque ella entiende que hay distintos tipos de razón. Ella sigue a Kant en esto, Vernunft y Verstand, son dos formas distintas. Una es el pensamiento y otra es la cognición, la razón que genera conocimiento teórico. Y ella ahí, igual que Nietzsche también tiene una crítica muy, muy importante, critican las ciencias sociales, dice Hannah Arendt, que son a la historia lo que la tecnología, la física. El determinismo hoy día nosotros lo vemos esencialmente desde el mundo de la izquierda por la pobreza. Se dice, si eres pobre no vas a poder salir de ahí porque el capitalismo además te oprime, etc. Y entre gente más del sector científico, incluso liberales, uno prácticamente está viendo que la genética se ha transformado en un factor determinista que termina negando la libertad humana. O sea, conozco muchos liberales que, no sé por qué se dicen liberales, porque al final están cayendo en un biologicismo absurdo, muy criticado por Hannah Arendt, y claro, estas son las cosas por las que yo insisto, no se le ha dado tanta fuerza a la obra de ella, porque nadie quiere mirar el caos, digamos, que encubren ciertos mantos de, uno podría decir, de fortaleza interna en la que uno hoy día se apoya, ¿no? Internamente.
Bueno, lo que dice Hannah Arendt es que las ciencias sociales prescriben condiciones para el comportamiento humano, así como la física prescribe condiciones para los procesos naturales, y que la pretensión de las ciencias sociales es cerrar la brecha entre nuestro dominio científico de la naturaleza y nuestra deplorada impotencia para gestionar los asuntos humanos a través de una ingeniería de los asuntos humanos. Una ciencia de la ingeniería de las relaciones humanas. Yo creo que nunca hemos estado más cerca de esto que con el tema de la pandemia. Una ingeniería de las relaciones humanas. Eso fue lo que nos instalaron claramente. Y dice, bueno, que estas ciencias sociales han decidido tratar al ser humano como un ser absolutamente natural, como un proceso de vida que puede manipularse del mismo modo que todos los demás procesos. Entonces dice que la naturaleza y la historia están unidas por el concepto de proceso. Y el problema es que cuando uno analiza procesos, las entidades singulares no existen, los acontecimientos individuales no existen, los individuos no existen, la historia pierde absolutamente su significado, las hazañas no se pueden remontar a la marea del comportamiento, porque donde yo vea que dentro de la campana de Gauss está el 98% X, ese 98% no tiene nombre, no tiene apellido, no es nadie. ¿Qué importa si ese 98% existe o no existe? Estadística, ya lo decía Stalin, creo que a él se le atribuye esa frase, ¿no? Entre un par de muertos y un par de millones de muertos, la diferencia es estadística, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo pasa que la historia y los historiadores, para qué hablar del sociólogo, todas estas ciencias sociales, la ciencia política, por favor, yo tengo los cuentistas políticos, yo no entiendo cómo a Aristóteles le ocurrió juntar dos términos tan contradictorios como ciencia y política, porque en política no hay nada que sea científico, digamos, eso está clarísimo. Pero en definitiva lo que pasa es que no existe nadie, no hay un nombre, no hay una identidad, y donde no lo hay, en todo lo que va sucediendo, se pierde el significado de los acontecimientos. Los acontecimientos, al no tener ningún significado, pierden su capacidad de iluminar el futuro desde la historia. Porque si a mí no me significa nada la derrota de Hitler, entonces, como alemana, entonces, bueno, ¿cuál es el problema con que haya otro Hitler, no? Es así. Entonces nosotros también en ese sentido tenemos como latinoamericanos un problema mayor, porque en general lo que nos va pasando es que transcurren los acontecimientos y no les damos el significado que tienen y no somos capaces de trabajar en legar ese conocimiento histórico asociado a los distintos personajes a las generaciones que siguen. Chile es un excelente ejemplo de eso con la crisis que generó el intento de imponer el castrocomunismo en 1973. Entonces, la uniformidad estadística, dice Hannah Arendt, no es en modo alguno un ideal científico inofensivo, sino el ya no secreto ideal político de una sociedad que sumergida por entero en la rutina del vivir cotidiano se halla en paz, con la perspectiva científica inherente a su propia existencia. Yo leo esto y es China, permanentemente es China, y son los totalitarismos. Pero claro, la China capitalista es distinta de la China anterior y de la Unión Soviética y de la Alemania nazi, pero claramente lo que uno ve ahí es la ausencia completa del individuo. Y Hannah Arendt, si hay algo por lo que hace un tremendo legado a la libertad, es por su rescate del individuo, de las garras de este determinismo que ha producido el conocimiento teórico de las ciencias sociales, que puede resultar ser muy racional, pero finalmente lo que termina por hacer al instalar esta uniformidad estadística es impedir que todo gesto y acto humano tenga significancia y que todo individuo pueda destacar como tal y no como miembro de una masa o de un colectivo donde contamos por porcentaje los apoyos o rechazos. Entonces, la condición humana de la que nos habla Arendt es la de pluralidad, y aquí hay otro aspecto que también es fundamental, pero era muy complejo para traerlo en una ponencia breve, que Hannah Arendt dice: nosotros somos todos iguales, pero somos iguales en la medida en que somos todos igualmente distintos unos de otros. El problema para Hannah Arendt es que esa distinción no pasa porque yo sea rubia y Eneas sea castaño, no pasa porque una persona, digamos, viva en el norte y otra en el sur.
Esa distinción nosotros es una distinción que existe en potencia, no en realización. Para que yo aparezca frente a ustedes como una persona con una determinada identidad, tengo que poder hablar, reflexionar, tener mi propia perspectiva. Hannah Arendt llega a tal extremo respecto del individuo y nunca lo escinde del mundo común, como veremos en adelante, que incluso ella avanza una fenomenología de la comprensión del individuo en este contexto de la constelación de las relaciones humanas, que es lo que ella llama el espacio entre nosotros. Un espacio entre nosotros regulado por leyes, anclado en hábitos, en costumbres, dado sobre la base de determinadas verdades y de falsedades. Ese espacio entre nosotros es lo que nos permite relacionarnos con libertad, y para eso se estructura en la autoridad. Y cuando Hannah Arendt nos habla de que todos somos igualmente diversos y que esa es la condición de igualdad que tenemos, entonces la única manera que yo tengo de expresar mi propia perspectiva, que es propia por una cosa, y ahí viene la influencia de Husserl y de Heidegger, la influencia fenomenológica, sobre todo de Husserl en este caso, de su pensamiento. Porque donde cada uno de nosotros está sentado, nadie puede sentarse. Ustedes me dirán, ¿qué relevancia tiene eso? Bueno, que nadie más puede ver en este momento el mundo desde la perspectiva que cada uno de ustedes lo ve. Porque nadie más puede sentarse en su lugar. De ahí que cada uno de nosotros necesariamente, si desarrollara su sí mismo, aunque no fuese algo más elucubrado, aunque no fuese a la universidad, aunque no leyera libros, aunque fuera iletrado incluso, analfabeto, tendría una perspectiva suya personal y de nadie más. Y si ustedes quieren un ejemplo más todavía gráfico, los viajes de Gulliver. Esto es Husserl, ¿no? Gulliver cuando es una persona normal, Gulliver cuando es un gigante donde los enanos, cada posición, cada cuerpo, cada situación cambia absolutamente nuestra percepción de la realidad. Y por lo tanto que entre los seres humanos existe hoy día una opinión unánime respecto del conflicto de Ucrania. Que en Chile haya existido una opinión prácticamente unánime respecto a la crisis del 18 de octubre, solamente nos habla de la ausencia de individuos realizados de sí mismos, digamos. Ni siquiera de que hayan tenido que realizarse porque aprendieron filosofía, digamos, o porque tuvieron un proceso educativo, sino que se niegan a sí mismos su propia perspectiva, porque necesariamente ocupan un lugar en el mundo que nadie más puede ocupar. Y desde ahí ya su pensamiento debe ser distinto. Entonces, para Hannah Arendt, una de los grandes problemas que tuvo nuestra cultura occidental fue haberse olvidado el concepto de la isonomía. La isonomía de los griegos nos hablaba de que los ciudadanos éramos iguales, pero en un solo sentido. En un solo sentido. Éramos igualmente libres. Y esa libertad nos la conferían las instituciones al revés de lo que dice Rousseau, que Rousseau dice que el hombre nace libre y luego la sociedad lo corrompe, es decir, las instituciones son las que le impiden la libertad. Para Hannah Arendt es completamente al revés, y ella critica específicamente a Rousseau y dice, no, nosotros nacemos todos desiguales, incluso se va en contra de los Founding Fathers. Dicen, si nosotros no nacemos iguales, si eso no es verdad, nosotros somos todos distintos unos de otros. Y luego creamos instituciones que nos permitan ser igualmente libres. De ahí, ese es el mundo común en el que nosotros podemos desarrollarnos. Entonces, Hannah Arendt dice, el gran problema estuvo cuando nosotros abandonamos la isonomía, que era esta igual libertad ciudadana, que era la única igualdad que buscábamos, tener la misma libertad entre ciudadanos, ella lo ve así, yo lo estoy parafraseando, en la antigua Grecia, y empezamos a pensar en que lo justo no era esa condición de igual libertad, sino que lo justo era el tener las mismas condiciones materiales. Eso ya lo dice Tocqueville también en La democracia en América, ¿no? Al final, si buscamos la igualdad en todo, vamos a terminar, o sea, si buscamos un tipo de igualdad, dice él, bueno, yo creo que él ahí comete la falacia de la generalización, pero es lo que pasó finalmente, no hay cómo negarse. Entonces, bueno, aquí viene el punto central de cómo
ella se plantea respecto del individuo. Y yo puse aquí a Nietzsche porque yo sé que ella fue muy, muy, muy influenciada por Nietzsche, a pesar de que lo único que hace es criticarlo. Pero como yo los estudié a los dos, entonces sé perfectamente dónde ella se sensibilizó con él, porque se nota la influencia. Y Nietzsche la influyó mucho en esto de esa experiencia de la libertad desde la voluntad, desde el hacer, desde aquello que podría no ser si decidimos no hacerlo, ¿no? Ella dice, toda vida individual entre el nacimiento y la muerte puede contarse finalmente como una narración, con comienzo y fin. Esa es la condición prepolítica y prehistórica de la historia, la gran narración sin comienzo ni fin. Lo voy a poner en otros términos más fáciles. ¿Cuál es la diferencia entre una mascota y alguno de nosotros? Entre un perro, bueno, hay gente que tiene murciélagos, mascotas también, arañas, qué sé yo, y alguno de nosotros. En términos muy simples, nadie le escribiría una biografía a su mascota, porque la mascota vive todos los días lo mismo. Y nosotros no, porque somos agentes morales, porque tenemos libertad. Por lo tanto, de la vida de cada uno de nosotros se puede escribir una biografía. Y eso es para Hannah Arendt una vida bien vivida, una vida que valga la pena, una vida que merezca ser narrada. Esa es la condición, es la precondición para la política. Donde no hay individuos con vidas que merezcan ser narradas, no hay política. What for? Digamos, simplemente la política implica, ¿no es cierto?, este diálogo, este intercambio. Ella está siempre pensando en Grecia, piénsenlo así, en la antigua Grecia. ¿Para qué? Ella dice, si nosotros fuéramos como los animales, simplemente no necesitaríamos la palabra, bastarían un par de gemidos para decir tengo hambre o sed, o quiero dormir. La palabra nosotros la tenemos porque somos distintos unos de otros para comunicarnos y comunicarnos en esa distinción y poder al mismo tiempo reunir voluntades para avanzar proyectos mayores que los que puede un individuo solo, es que usamos la palabra. Entonces ella dice, la razón de que toda una vida humana cuente su narración y que en último término la historia se convierta en el libro de narraciones de la humanidad, con muchos actores y oradores y sin autores tangibles, radica en que ambas son resultado de la acción. La acción es la palabra, pero no es la palabra, no es la pseudoacción de Hitler. Ahí no hay política real, ahí hay pseudopolítica, hay pseudoacción. La acción es la de aquel que efectivamente se hace de su perspectiva. Hannah Arendt trabaja la crítica del juicio de Kant, y aquí sería muy complejo entrar ahí, pero tiene su propio juicio, ha viajado por las experiencias de otros para tratar de hacerse un juicio lo más enriquecido posible. Siempre está el otro presente en la filosofía de Hannah Arendt. Y es el gran desconocido de la época moderna, no solo surge cuando uno considera la historia como un todo, como un proceso, y descubre que su protagonista, la humanidad, es una abstracción, que nunca puede llegar a ser un agente activo. Hannah Arendt es muy crítica de esta cosa de los derechos humanos y de la humanidad y de todos estos cuentos. Porque dice, bueno, ¿y quién te asegura qué? O sea, cuando pasa la Primera Guerra Mundial y se produce, y aquí ella, les recomiendo su libro, Los orígenes del totalitarismo, ella explica muy bien, se produce el derrumbe de todas las estructuras al interior de Europa, con la caída de los imperios y el surgimiento de Estados-nación. Bueno, en ese momento ya se afirmaban los derechos humanos y las democracias hacían gárgaras, pero era todo un espejismo, no era cierto. Porque no se puede, y por eso Hannah Arendt, sin ser sionista, era una persona a favor de la existencia del Estado-nación. Porque ahí tú eres alguien para algo, digamos, ¿no? La humanidad, sí, este globalismo que pretende imponer como un gobierno global, es lo peor. Porque se van a poder hacer todas estas afirmaciones como se hacían en la época de Hannah Arendt, pero ¿quién responde? Y los judíos entendieron esta lección. Y por eso fueron a buscar su estado. Nos gusta o no nos gusta, a algunos les gusta, a otros no tengo idea, pero de que hay una razón muy fundamental en conservar la estructura del Estado-Nación la hay. Porque si no, todo es fluido y da lo mismo. Las personas son superfluas para el mundo. No tienen un lugar en que sus acciones y sus opiniones tengan un valor. Bueno. Entonces ella, claro, ella habla de la amenaza de la nada. La nada es la destrucción absoluta de nuestro mundo y eso es lo que nosotros estamos viviendo, en parte, a principios de este siglo, con la cultura de la clausura y todas las
expresiones del neomarxismo, que no es más que el marxismo antiguo sumado al fascismo de Carl Schmitt. No se les puedo explicar eso ahora, pero yo voy a hacer, y la degradación psíquica que acusa Nietzsche está conduciendo al último hombre, el que ya no, ni siquiera tiene hijos. No sé si les suena conocida esa historia, pero vaya, vamos, yo creo, ¿no? Entonces, la amenaza de la nada. Dice Hannah Arendt, ¿qué dimensión de la condición humana hace posible y necesaria la política? O bien, ¿por qué hay alguien y más bien no hay nadie? Y no hay nadie. O sea, y no más bien nadie. O sea, ¿por qué hay alguien? ¿Por qué hay un Aquiles? ¿Por qué hay un Homero? ¿Por qué hay un Churchill? ¿Por qué hay alguien? Y simplemente, ¿por qué no nos quedamos como éramos en tribus nómadas? Que no había nadie, digamos, ¿no? Entonces ella habla de la doble amenaza de la nada y del nadie. Y eso no es una abstracción teórica. Ella cita a Churchill, estas son palabras de Churchill, scarcely anything material or established which I was brought up to believe was permanent and vital has lasted. Everything I was sure or was thought to be sure was impossible has happened. Y eso es Churchill, ¿no? O sea, todo, para el que no entiende inglés, prácticamente todo lo que estaba, lo material que estaba establecido y lo que Churchill pensaba que era permanente, el mundo como artificio, el mundo en el que nosotros aportamos desde nuestra libertad y dejamos una última cena pintada como la hizo Leonardo da Vinci, y dejamos una teoría jurídica como lo hicieron los romanos, y dejamos algo para todas las generaciones por venir. Ese mundo que Churchill sentía tan seguro, dice ahí, nunca pensé, nada duró, todo desapareció, ¿no? Y esas son las constelaciones de los asuntos humanos. Es ahí donde nos pueden destruir nuestra vida común, y eso es lo que están haciendo ahora. Y bueno, Hannah Arendt llora estos monumentos del soldado desconocido, ¿no? ¿Quién es ese soldado? ¿Quién fue el actor de la Primera Guerra Mundial? Metido en esas trincheras espantosas, destruyéndose unos a otros. Entonces ella dice, la acción sin un nombre, un quién unido a ella, carece de significado. ¿Qué vale el liberalismo? ¿Qué vale la libertad si no apreciamos al individuo? Si no apreciamos el carácter único de cada uno de los individuos y si no promovemos su realización en el marco de qué? En el marco de su comunidad. Porque si no están ustedes, ¿de qué sirve que yo sepa todo esto? ¿Un profesor qué hace sin estudiantes? ¿Una bailarina qué hace sin espectadores? ¿Un político qué hace sin ciudadanos? Y eso está siempre presente en Hannah Arendt. La condición de pluralidad del ser humano está anclada a su comunidad. No tiene sentido del ser. La vida en ausencia de una comunidad. Bueno, ella es aristotélica, ella dirá la antropología de Aristóteles, ¿no? Son un politicón y digamos esta tendencia a vivir en la polis, ¿no? Irrefrenable que tendríamos nosotros. Nos debemos a los demás. No es posible hablar de ese individuo tipo Übermensch que lo hace Nietzsche, bueno, que Nietzsche está reaccionando frente a un cristianismo que había entrado por mal rumbo, ¿no? Justamente oprimiendo e impidiendo toda posibilidad de un individuo. Entonces, los monumentos al soldado desconocido, vuelvo con Arendt, levantados tras la Primera Guerra Mundial, testimonian la necesidad aún existente entonces de glorificación, de encontrar un quién, un identificable alguien al que hubieran revelado los 4 años de matanzas, la frustración de ese deseo y la repugnancia a resignarse al hecho brutal de que la gente de la guerra no era realmente nadie. Inspiró la erección de los monumentos al desconocido, a todos los que la guerra no había dado a conocer, robándoles no su realización, sino su dignidad humana. Tanto que han manoseado ese término, ¿no? Desde el neomarxismo. Nosotros tenemos hasta nuestra Plaza Italia, que era como el centro de Santiago, que la transformaron en la Plaza Dignidad y que hoy día es un basural, ¿no? Bueno, en suma lo que tenemos que ver es que Hannah Arendt nos advierte permanentemente del colectivismo, de la ausencia de pensamiento propio, de la ausencia de un individuo que está inserto en esta constelación de relaciones humanas y mantiene en su análisis, y eso es lo más importante y es lo que escapa en el día a día, que avanza tan rápido, escapa nuestra mirada, que justamente es en la escisión
de términos que debiesen de caminar siempre juntos, donde Gramsci ha tenido tanto éxito. O sea, si nosotros lo pensamos, para John Locke no era posible hablar del derecho a propiedad sin hablar de el trabajo involucrado en la propiedad de cada quien. Y eso él lo menciona al comienzo de uno de sus capítulos en el Tratado del Segundo Gobierno, donde habla del derecho a autosubsistencia. Entonces, si uno habla del derecho a autosubsistencia, por ejemplo, entonces nosotros no podríamos decir que el derecho a la propiedad y el derecho a la vida son dos cosas distintas. No, pues, son lo mismo. Si yo esos dos derechos los integro en el derecho a autosubsistencia, entonces quien atenta en contra de mi posibilidad de trabajar y destruye el mercado, debiese de ser culpado del crimen de lesa humanidad, porque atenta en contra de mi vida. Y si alguien tiene dudas sobre esto, vaya y hable con algunos de los venezolanos que han tenido que arrancar, que son, digamos, el triste ejemplo más reciente de nuestro continente, nada más, ¿no? Entonces nosotros en el momento en que permitimos que nos dividan y el derecho a la autosubsistencia no está en la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, no existe. Lo que está es el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. Y luego es tan fácil atacar el derecho a la propiedad cuando se escinde del derecho a la vida. Es tan fácil atacar la libertad cuando se atribuye todo el mérito a una igualdad que además redistribuye de los malos, ricos, perversos, que solamente explotan a la gente, a la pobre gente explotada de la plusvalía, ¿no? Entonces, lo que Hannah Arendt hace es rescatar también. Por eso yo no entiendo al mundo liberal que rechaza al conservador y viceversa. En mi imaginario arendtiano, no es posible que un liberal esté cuerdo si es que no está de acuerdo con que hay que conservar ciertas estructuras. Se pueden hacer cambios paulatinos, eso nadie lo negaría, digamos, o sea, así funciona el sistema anglosajón, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco entiendo a un conservador que quiera conservarlo todo y no quiera que exista ningún cambio, porque entonces tendría que vivir como este pueblo en Estados Unidos que decidió vivir hasta con carreta, digamos, que ahora ya se me va a venir el nombre. Y bueno, para terminar, la crítica que hace Hannah Arendt a la forma de vida del filisteo, ¿no? El filisteo, la persona que solamente se preocupa de sus propios intereses, que tiene una devoción sincera a las cuestiones de su familia, de su vida profesional, y ella dice, ellos fueron el último y ya degenerado producto de la creencia de la burguesía, en la primacía del interés particular. O sea, privarse de participar en el mundo, privarse de comprender cómo funciona la esfera pública, privarse de pelear donde haya que pelear, el poder que avanzan, quienes quieren destruir y asfixiar la libertad. En realidad, como ella dice ahí, esta gente, la sigo leyendo, el filisteo es el burgués aislado de su propia clase, el individuo atomizado que es resultado de la ruptura de la misma clase burguesa, el hombre masa al que Himmler organizó para los mayores crímenes en masa jamás cometidos en la historia, presentaba las características del filisteo, más que las del populacho, y era el burgués, que entre las ruinas de su mundo solo se preocupaba de su seguridad personal, y que a la más ligera provocación estaba dispuesto a sacrificarlo todo, su fe, su honor y su dignidad. Nada resultó tan fácil, dice Hannah Arendt, tan fácil de destruir como la intimidad y la moralidad privada de quienes no pensaban más que en salvaguardar sus vidas privadas. Tras unos pocos años de permanencia en el poder, de una sistemática coordinación, los nazis pudieron afirmar con justicia: el único hombre que en Alemania es todavía una persona particular es alguien que está dormido. Y quisiera terminar la ponencia simplemente leyéndoles algo de los orígenes del totalitarismo. Bueno, esto también era, pero para que entendamos qué pasa cuando hay un gran número, porcentaje de población que vive en la total superfluidad, laborando para consumir, consumiendo para laborar, esperando que el gobierno les reparta más, situados únicamente en intereses materiales, sin ningún arraigo a su propio mundo, sin ninguna
ningún amor por su propio mundo, por trascender en su mundo y dejar un legado. Bueno, dice Hannah Arendt, el peligro de las fábricas de cadáveres y de los pozos del olvido es que hoy, con el aumento de la población y de los desarraigados, constantemente se tornan superfluas masas de personas si seguimos pensando en nuestro mundo en términos utilitarios. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos en todas partes se hallan en tácita conspiración con los instrumentos totalitarios concebidos para hacer a los hombres superfluos, y entre ellos están las ciencias sociales. La tentación implícita es bien comprendida por el sentido común utilitario de las masas, que en la mayoría de los países se sienten demasiado desesperadas para retener una parte considerable de su miedo a la muerte. Los nazis y los bolcheviques pueden estar seguros de que sus fábricas de aniquilamiento, que muestran la solución más rápida para el problema de la superpoblación, para el problema de las masas humanas económicamente superfluas y socialmente desarraigadas, constituyen tanto una atracción como una advertencia. Las soluciones totalitarias pueden muy bien sobrevivir a la caída de los regímenes totalitarios bajo la forma de fuertes tentaciones que surgirán allí donde parezca imposible aliviar la miseria política, social o económica en una forma digna del hombre. Bueno, si alguna vez les interesa Nietzsche, podemos ver cómo sorteamos el proceso de entrar en las fábricas de cadáver y logramos una cultura de la muerte donde cada persona decide destruirse a sí misma y ya no es necesario armar ninguna maquinaria de ningún tipo. Esa es mi presentación. Espero haberles hecho un pequeño aporte hoy. Excelente, realmente la presentación, como siempre, Vanessa nos tiene acostumbrados, ¿no?, a una calidad académica, digamos, bastante inusual para América Latina, y la verdad es que esta presentación no fue para menos, por supuesto. Como costumbre tenemos que yo hago la primera pregunta, Vanessa, y precisamente para romper el hielo, ¿no? Y después, bueno, empezamos con las preguntas que nos llegan por interno y las que la gente puede ir planteando a través del chat de Zoom, ¿verdad? Repasando de todo, mirando varios videos, entrevistas, de todo, bueno, me di cuenta que quizás, digamos, es muy difícil analizar a Hannah Arendt sin analizar un poco esa controversia enorme en la que se vio envuelta cuando ella, precisamente siendo judía, publicó su opinión en la revista The New Yorker, en New York, ¿verdad? Nueva York. Siendo ella corresponsal de la revista, fue al juicio que se le hizo a Adolf Eichmann, ¿verdad? Alias Ricardo Klement, que era el nombre que tenía este hombre en Argentina, donde fue capturado, ¿verdad? Este teniente coronel de la SS nazi, que fue enjuiciado en el año 61, precisamente en tiempos de Ben Gurión, ¿verdad? El líder de Israel en ese momento. Y la verdad es que toda la discusión está brillantemente explicada por Arendt, se puede leer en este libro que se conoce como Eichmann en Jerusalén, que es recomendado para ustedes, y de hecho, bueno, el que tiene un poco menos de entusiasmo por leer, que hoy en día no es tan común, digamos, hay una película muy buena que salió en el 2012, que se puede encontrar titulada en español La banalidad del mal, ese es el nombre con el que se la consigue, o simplemente como Hannah Arendt, así aparece la película. Precisamente en ese libro, ella dice que cuando fue a Jerusalén a presenciar el juicio a Eichmann, esperaba conocer a un monstruo, ¿no? O por lo menos un enfermo mental. Y que realmente en el juicio ella se encontró con un burócrata, un burgués solitario, ¿no?, cuya vida estaba desprovista del sentido de la trascendencia, de que nos hablaba Vanessa durante su presentación. Este hombre que, según él, tan solo se limitaba a cumplir órdenes. Y bueno, esto generó una controversia gigante, siendo Hannah Arendt judía, y hubo tres tipos de reacción, ¿verdad? Una primera reacción de un grupo de gente, minoritario en ese momento, que la vio como una gran filósofa, que hizo un análisis súper profundo, y no de odio automático e irracional hacia Eichmann. Un segundo grupo que la vio como una gran filósofa, que hizo un análisis súper profundo, aportando un concepto muy importante, pero que lo aplicó en un ámbito en el que no aplicaba del todo. Y un tercer grupo, que en ese momento, en el año 61, fue mayoritario, enorme, que la vieron como una especie de traidora hacia los judíos, que de algún modo justificaba al nazismo, ¿verdad?, con esa postura sobre Eichmann. Y bueno, lo que quisiéramos es que nos des tu opinión al respecto y profundizar un poquito el tema, que me parece que es un tema realmente fascinante. Muchas gracias, Vanessa. Gracias por la pregunta, Nes. Bueno, el tema del mal banal, porque Hannah Arendt lo que se da cuenta
Es que el problema de Eichmann es que tiene no tiene un defecto de carácter en términos positivos, del tipo de ser esquizofrénico o de ser algo, digamos, de ser una persona con inestabilidad emocional, sino que tiene algo que le falta. Ella habla de que tiene algo de lo que carece, y es la capacidad para pensar. Entonces, todo lo que ella ve en el juicio es algo que la impacta muy profundamente, que es que lo que ella observa en Eichmann es lo que observa en la mayor parte de la gente que conoce, que es que no piensa. Y ahí yo diría que hay bueno, obviamente que fue, o sea, fue funada en términos posmodernos, ¿ah? Fue funada, perseguida, digamos, porque en esa época no existían redes sociales. Sí, le cerraron la puerta, sus mejores amigos judíos le cerraron la puerta, no la recibieron. Y es cuando tú te das cuenta que en realidad, cuando uno quiere ser honesto y decir la verdad, en general eso es lo que uno va a vivir, digamos. En general eso es así. A mí me pasó también, digamos, es así. En Chile el tema de las funas está en de pan de día a día, en Estados Unidos también. Argentina son un poco más abiertos, porque aunque tengan funa, al mismo tiempo en los programas de televisión traen, o sea, Milei salió electo, digamos, o sea, eso es porque lo llevaron a programas de televisión. En Chile ni siquiera te llevan a alguien así, no hay ni una posibilidad. Entonces, cualquiera que piense distinto, y ahí está. Hannah Arendt lo que hizo fue tener el coraje, y muchas veces ha sido una inspiración ella, porque ella también tiene una biografía de vida que es digna de contar. Y eso es a lo que cada uno de nosotros debería poder aspirar, no a morirse viejo y calentito en su cama, digamos, ¿no? Sino a realmente dar la batalla por algo que haga significativas sus acciones. Y eso no puede ser utilitario, no puede ser que ninguna batalla realmente significativa y que ilumina el tiempo por venir está fundada en criterios utilitarios, porque eso se agota inmediatamente apenas yo logro mi objetivo. En cambio, los principios, ese es el punto, ¿no? El principio de pensar, de ser honesto, de defender. Bueno, y ahí Hannah Arendt dice, bueno, se le puede exigir. Estas son las preguntas, porque Hannah Arendt es pensadora, no es filósofa, teórica, filósofa, no, ella es pensadora, y ella lo que le importa es plantear las preguntas. Si tú estás frente a alguien que no piensa, ¿le puedes exigir responsabilidad por sus actos? Y entonces la pregunta es, ¿tiene responsabilidad el que no pensó? ¿Cómo lo hace? Y eso de nuevo está muy cerca de Nietzsche, porque Nietzsche criticaba mucho esto de que nosotros tuviésemos un sistema penal en el que enjuiciamos como criminal a alguien. Lo que tú tendrías que hacer es enjuiciar el acto que hizo como criminal, pero a la persona dejarla libre de todo, excepto de la pena que tiene que pagar por el acto criminal que hizo, ¿no? Pero es muy distinto juzgar un acto, por ejemplo, juzgar el acto de Eichmann de haber colaborado para el exterminio del pueblo judío, de forma intensa, digamos, ¿no? Haber puesto todas sus capacidades intelectuales en favor de eso, de juzgarlo a él como persona, porque él es una persona normal. Entonces lo que Hannah Arendt dice, bueno, toda persona normal, dado que no piensa, puede hacer lo mismo que hace Eichmann. Y si ustedes quieren un buen ejemplo, vean lo que el mundo está haciendo con los rusos. Todo el pueblo ruso es culpable de lo que hace Putin. No los están persiguiendo en todas partes. ¿Qué culpa tiene esa gente? ¿Están pensando lo que están haciendo? Para mí el mundo está completamente desquiciado. Eso es ausencia de pensamiento. Y hoy día leía a Gustave Le Bon y había un argumento de Eneas que me dejó muy impactada para una columna que estoy haciendo que se llama Boric, mi pastor, ¿no? Porque no es que el nuevo presidente es como el pastor, es como era Perón en Argentina, él quiere hacer lo mismo. Entonces estoy haciendo una columna de eso y para eso me metí en la psicología de masas de Gustave Le Bon. Y él lo que dice es que sobre sufragio universal, porque ya analiza la estructura de masas, que eso es lo que tiene Eichmann en su cabeza, ¿no? Y dice, pero tú no sacas nada con decir que vas a tener un sufragio censitario, por ejemplo, de pura gente que sepa mucho de política. En el fondo, porque tú puedes tener a la gente más sabia del mundo, pero si se colectivizan y forman parte de un grupo, van a afirmar todos la misma verdad, aunque sea mentira.
Y ahí está la clave de por qué es tan importante la defensa del individuo. ¿Y qué es lo que significa ser individuo? Ese es el tema. Entonces, bueno, ahí espero haber avanzado en algo, pero el mal banal es justamente eso, el mal que no se hace con la intención de dañar. Y muchos podemos ser agentes del mal banal en muchos sentidos, pero hay cosas que son como bastante evidentes, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué el mal banal en esas cosas que son tan evidentes, ¿no? Ausencia de pensamiento. Bueno, adelante Carolina entonces, con las preguntas del público. Muchas gracias, Vanessa. Gracias. Sí, tenemos aquí un par de preguntas. Diana nos pregunta, ¿en qué sentido piensa Arendt que la acción es eminentemente política? Claro, porque para Hannah Arendt hay tres tipos de vida, el del animal laborans, el homo faber y el humano de acción, el humano que está en la política. O sea, la acción solo va a ser política y la entiende en la medida en que es el encuentro frente a otros desde tu propia identidad y esa identidad emerge, tiene que ser un encuentro corporal y físico, eso sí, pero emerge en la palabra y en la palabra se genera la acción. Porque para ella la distinción entre el ciudadano griego, que la toma de los griegos obviamente, y el bárbaro es que el bárbaro usa la fuerza para imponerse, mientras que el griego usa la persuasión, usa la palabra. Y a través de la palabra se produce la acción. No hay acción en la fabricación del homo faber, porque el homo faber, que es el empresario, no actúa, fabrica. ¿Sí? Son distinciones de categorías que ya hace, digamos, ¿no? Y luego no hay acción en el animal laborans porque el animal laborans solo está en el ciclo biológico y nunca sale de ahí, es igual que cualquier otro animal, digamos, ¿no? Entonces, para Hannah Arendt, el ser humano de acción es aquel que hace lo que nosotros estamos haciendo acá, a través de la palabra construir un mundo común, establecer conceptos, establecer acuerdos en torno al bien y el mal, etcétera, y crear instituciones y avanzar también el legado en las biografías, en la forma poética, en la música, en el arte, etc. Esa es la acción específicamente, pero el artista es el homo faber, es el que fabrica, ¿no? O sea, Homero vendría siendo el homo faber de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Y Aquiles es el hombre de acción, el que hace la acción y deja la gesta para que otro lo cuente. Eso es más o menos como lo ve. Gracias, Vanessa. La siguiente pregunta. Se dice que cuando en 1950 Arendt se establece en los Estados Unidos, cambia mucho su forma de trabajar y en cierto modo de pensar. ¿Cuáles son esos cambios? Yo no soy historiadora, me he leído varias biografías de Hannah Arendt, pero yo me dedico a pensar, soy pensadora. Por lo tanto, si trato de hacer registro, yo avanzo mi propio pensamiento desde los autores que leo, tampoco soy una intérprete. En el piano soy intérprete, ahí no soy capaz de inventar nada, pero en esto sí tengo mi propio pensamiento. Por lo tanto, tengo que advertir que de lo que voy a contar, yo sí, obviamente que he leído, pero no lo registro con la claridad que registro las estructuras teóricas, porque no es mi sensibilidad, no es mi expertise. Hannah Arendt, que yo recuerde, tenía hasta este libro de los orígenes del totalitarismo, lo publicó después de los 40 años. O sea, antes de eso, Hannah Arendt fue más bien una persona de bastante acción en el sentido de participar. Esto es lo que yo recuerdo, pero todo esto tienes que revisarlo, en el sentido de participar más como de instancias, de movimientos políticos asociados a todo lo que fue la crisis que generó el holocausto, que generó el régimen nazi. Y ella estuvo muy vinculada en varios grupos, haciendo un poco trabajo tipo ONG y eso, no era una persona que se estuviese dedicando al mundo más teórico. En Estados Unidos empieza a trabajar muy firmemente como académica, etcétera. Pero antes de eso marcaba más su pauta del día a día, el activismo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo recuerdo, pero francamente no soy muy adicta al mundo tan histórico de la biografía, los años, esas cosas. Esencialmente me voy a las obras. Gracias, Vanessa. La siguiente pregunta. Fiat veritas, peret mundus. Si triunfa la verdad, perece el mundo. Hannah Arendt decía que cada 5 años la historia era cambiada a nivel académico.
¿Qué diría del mundo de hoy en que Occidente ha cambiado tantas cosas? Relativismo, la destrucción de la familia tradicional, el aborto, agenda LGBT. Ella exigía por encima de todo analizar el mundo de manera imparcial. ¿Eso es posible realmente? Yo creo que hay muchas afirmaciones ahí que de partida Hannah Arendt no cree mucho en la objetividad, sí cree en la imparcialidad desde la mera perspectiva de que no intervengan los intereses individuales. Después, sobre la verdad, el tema es súper complejo, porque ella justamente se va en contra de Kant, porque él es el que dice que él está dispuesto a que perezca el mundo antes de que perezca la verdad, y ella dice, pero el mundo vale más que la verdad, digamos. Entonces, es una pregunta que tiene complicaciones en su formulación, pero voy a tratar de responderla ya habiendo planteado esas complicaciones. A ver, ¿qué podría decir Hannah Arendt de este mundo? Es que este no es un mundo. Empecemos porque para Hannah Arendt existe, y esto es otra cosa, otro principio del cual se han olvidado los liberales y por lo que yo no me considero liberal. O sea, me considero liberal, pero no me considero en este sentido, prefiero ser conservadora. Y Hannah Arendt tenía el mismo problema que yo, que tampoco tenía una definición tan hiperclara. A eso también soy libertaria, digamos, ¿no? El punto es que hay una diferencia entre la esfera pública, la esfera social y la esfera privada e íntima, digamos, ¿no? Y Hannah Arendt esto lo tiene en una de sus conferencias, en que dice, bueno, yo le puedo decir a Carolina, Carolina, haz un ejercicio conmigo. Carolina, ¿qué te gusta más, la torta de chocolate o la de naranja? Chocolate. Pero es que es mucho más rica la de naranja. Tienes que A argumentar. mí me gusta la de chocolate. Sí, pero la de El naranja chocolate es más delicioso sabe para mejor. mí. Ya. Este es el punto para ella. En el mundo íntimo nosotros tenemos una serie de aspectos, digamos, de la vida, como por ejemplo, qué es lo que nos gusta comer, o con qué tipo de vida sexual se quiere tener, etcétera, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver si a mí me gusta la de naranja y a Carolina la de chocolate en el mundo de la esfera pública? ¿Qué tiene que hacer eso discutiéndose en la esfera pública? Empecemos porque Hannah Arendt considera que todo lo que tenga que ver con el cuerpo es algo íntimo y personal, que no tiene nada que hacer en la esfera pública, incluyendo el que yo necesite comer. Imagínense, así de extrema. Eso que yo necesite comer es la sociedad la que tiene que tener un mercado que funcione. No es la esfera pública la que se tiene que hacer cargo. Por eso la critican, pero claro, lógico. Pero en ese sentido es bastante... Incluso Hannah Arendt afirma el derecho a la propiedad, pero no lo afirma por los motivos. Ella critica a John Locke, que entonces mezclo mi cuerpo. No hay nada que le parezca más deleznable, y en eso yo soy arendtiana, que estar transportando el cuerpo como argumento para algo público. Si lo que me pasa a mis papilas gustativas me pasa a mí, no le pasa a la Carolina. ¿Cómo va a ser algo que podamos compartir? La esfera pública está hecha para aquellas cosas que nos afectan a todos, o a la gran mayoría de nosotros, como es tener un Estado de Derecho, por ejemplo, como es defendernos de una agresión externa. Entonces, ¿qué tiene que ver? Es la sociedad la que tiene que hacerse cargo de tener un mercado que funcione, que yo pueda trabajar y entonces yo pueda parar la olla y alimentarme. No, no es la esfera pública. Ella concibe la política de una manera muy distinta. Entonces, si ella viese lo que está pasando ahora, contraer la preferencia personal que cada uno tiene en lo más íntimo de su fisiología a la esfera pública, yo creo que se moriría de tristeza nomás de ver que ya no, que perdería la esperanza. Y más encima esto está transformándose en una, porque lo que pasa es que aquí se trata de crear el nuevo hombre. Mis tres estudiantes que están acá, que ya los distinguí, entre los 12 apóstoles que me siguen, que es José Miguel, Jenny y Tere, hicimos un curso sobre esto, ¿no? El nuevo hombre que nace con la pretensión rusoniana y llega a Deleuze y Guattari con la ESI, digamos, ¿no? Y todo pasa por el cuerpo. Todo pasa por el cuerpo. Entonces, ahí estás, Tere, ¿viste? Te tenía vista. Entonces, ese es el punto. El punto es que Hannah Arendt sufriría enormemente porque ¿qué tengo yo que ver? O sea, si es que a Carolina
le gusta tirarse en paracaídas o le gusta sumergirse a hacer buceo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Es su vida, y eso extrapolarlo a cualquier aspecto de la vida íntima, privada y personal, digamos. ¿Y por qué me tiene que importar a mí? No le hace daño a nadie y ya. Yo en eso soy muy liberal, o sea, Carolina puede hacer lo que quiera, digamos. Pero eso transformado en política pública para imponer un tipo de vida desde el ejercicio de la coerción del Estado sobre las personas y llevando, perdón, la política genital, o sea, yo creo que para mí ya ha sido suficiente el shock. Eh, Me imagino que para ellos hubiese sido mucho peor. Gracias, Vanessa. Y adivinaste, mi hobby, soy paracaidista. ¿En serio? Suelo Así tener es, esa. sí. O sea, ¿sabes qué me pasó una vez en un curso? Que llego y digo, bueno, y Jaime, por ejemplo, veía por segunda vez Jaime, pues, supongamos que Jaime es alcohólico. Y era. Entonces, cada vez que tiro alguna cosa, me sale, yo creo que soy media bruja. Bueno, no, pero sí. Siguiente pregunta. Todo hombre de Estado se rodea de expertos que se contradicen entre sí, por definición. ¿Qué diferencia hay entre el hombre de Estado y el hombre de la calle, según Arendt? ¿Y por qué? A ver, yo partiría de la premisa que todo hombre de Estado normalmente se rodea de yes men, y por eso sufre los fracasos rotundos que sufren. Hannah Arendt de partida para Hannah Arendt el Estado es una entidad moderna despreciable. Despreciable en el sentido de que el Estado se instala para resolver problemas del tipo que estábamos hablando, del tipo de alimentario, suprime al individuo, no hay responsabilidades dentro del Estado, se diluyen absolutamente las responsabilidades, desaparece la persona, el individuo. En el fondo, Kafka, ¿no? No hay hombre de Estado, no existe un concepto como eso en la teoría arendtiana, porque tienen que acordarse todo el rato que para ella el modelo es la antigua Grecia, donde somos todos igualmente libres y somos ciudadanos, vamos al ágora y discutimos y debatimos en condición de igualdad. Y si ustedes creen que eso es inaplicable, yo les recomiendo que se lean un libro que se titula Liquid Democracy bueno, googleenlo, es un profesor del MIT, ahora se me va el nombre porque esto es muy tarde, pero Liquid Democracy. Y ahí hay una propuesta que es arendtiana, él no se inspira en Arendt, pero claramente se podría hacer, y que es la, la, la integración de la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Superminds, perdón. El libro se llama Superminds y el capítulo se llama Liquid Democracy. Superminds, de Thomas Malone. Ahí me vino. De Thomas Malone. Ahí se ve que se podría hacer y es súper interesante el proyecto, súper interesante. Así que ella siempre está pensando en eso. No cree en esto de los hombres de Estado ni en el Estado. Cree que el Estado nos trata como una gran familia y se mete en todos nuestros asuntos personales. Nos priva de nuestra libertad. Ella al Estado nunca habla bien del Estado. Sí habla bien del Estado-nación en términos de, es como un miniarquismo, ¿no? En términos de que exista como estructura para que uno pertenezca a una determinada comunidad y sea reconocido. Eso sí. Pero el Estado así desnudo toma la condición humana y está absolutamente descartado como institución así moderna, digamos. Y posmoderna me imagino que sería peor. Bueno, ya para terminar, la última pregunta, esta sí yo te la voy a formular. ¿Se pueden establecer algunos paralelismos entre Hannah Arendt y Ayn Rand? Si es así, ¿cuáles son? A ver, partamos con lo que no comparten. Y claramente no comparten la estructura racional que Ayn Rand afirma, ¿ya? Porque Ayn Rand no hace la distinción que hace Kant y que Arendt sigue al pie de la letra entre Vernunft y Verstand, que es cognición, razón y pensamiento, ¿no? No la hace. Entonces, pero sí las dos rescatan fuertemente el individuo. Luego, Hannah Arendt no va a hablar de una moral. Ayn Rand sí.
Rand tiene ella te dice lo que está bien y lo que está mal. Hannah Arendt no hace eso. Hannah Arendt habla de facultades mentales, activas o inactivas. Hannah Arendt habla de un mundo común, en las constelaciones en las que nos movemos los seres humanos y el modo en que lo hacemos. Hannah Arendt nos habla de una condición humana que es empíricamente comprobable y dialoga muy bien con Nietzsche, esa condición humana. Yo tengo una forma de vida distinta de la de Carolina. Yo no me tiro en paracaídas, aunque me hubiera encantado, pero hice parapente y quedé con la guata revuelta, así que mejor no me tiro en paracaídas, digamos, ¿no? Y entonces, si cada quien tiene, y eso está mucho, Arendt está mucho más cerca del liberalismo clásico que Ayn Rand. Perdón que lo diga con toda la sensibilidad que pueda estar hiriendo, pero es así, porque no va a imponerle a nadie un tipo de moral. El hecho de que uno tenga activo el pensamiento, ese pensamiento no tiene una finalidad, no te va a llevar a ser una persona que adhiere al capitalismo. Ahora, yo les digo, a mis estudiantes lo único que yo hice, siempre que hice clases, fue ayudarlos a activar su propia facultad de pensar, e incluso los más de izquierda se quedaban pensando, y eso es notable, sin que uno les diga ni siquiera que está mal. La sola facultad de pensar y quien experimenta el pensamiento por sí mismo y deja de leer libros y dialoga más bien con quienes escriben libros desde su propio pensamiento, ese tiene una satisfacción respecto de su persona que eleva una autoestima que es muy sana. Porque al final Hannah Arendt ella se va en contra de la iglesia, porque la iglesia, comillas, no la iglesia como tal, pero el cristianismo, porque el cristianismo habla de que es mejor el mundo después de la vida que el mundo, digamos, es mejor el paraíso que el mundo, que la vida en la tierra. Y ella dice, igual que Nietzsche, bueno, eso trae consecuencias nefastas, que la gente deja de luchar por la justicia, por la libertad en la tierra, si todo el mundo cree que esperemos a morir, no, porque vamos a ser felices, digamos, ¿no? Estoy simplificando el argumento. Pero dicho eso, ella es una persona que valora las tradiciones, que valora el mundo preexistente. Y ese mundo ella lo entiende como un espacio para el desarrollo de la propia singularidad, del propio tipo de vida de cada quien. Entendiendo que existen las tres dimensiones, la esfera pública, la privada o social y la privada y la íntima, y que no pueden traspasarse. Entonces, Hannah Arendt nunca le diría a alguien lo que tú tienes que hacer, o este es el héroe, o esto es, no. La biografía puede ser escrita con las cosas que sean, ¿no? Pero el punto es que uno salga de la condición de animal laborans. Así es que yo creo que se acusa a Arendt de un cierto apego al virtuosismo, por decirlo, intelectual, bueno, porque siempre el neomarxismo está acusando todo, pero Ayn Rand sí que lo tiene muy, muy fuerte. Y yo creo que por lo tanto, a la luz del pensamiento arendtiano, Ayn Rand pasa a ser más una moralista y más conservadora, aunque sea en torno a cierta valoración de un liberalismo que se casó con un tipo de vida, que una libertaria, liberal, digamos, clásica. Eso es lo que yo podría decir. Pero creo que Ayn Rand hace un tremendo aporte también. Pero Hannah Arendt además no adhiere a la estructura racional en la que Ayn Rand lleva su pensamiento, su teoría. Y por eso ella dice que no es filósofa, dice que ella es pensadora, y el pensamiento siempre implica perderse, implica derribar las creencias que uno tenía, implica quedarse en un momento de nihilismo para volver a revisarlo todo. En cambio, las teorías nos entregan el equivalente a un conocimiento con mayor o menor valor al que simplemente uno adhiere o no adhiere. No ayuda a detonar facultades propias de la mente, sino que simplemente a aprenderse lo que uno se tiene que aprender. Digamos, Ayn Rand va mucho más por ese lado, sin desmerecerla en lo más mínimo, pero el objetivismo de Ayn Rand es lo contrario de lo que Arendt consideraría nos sirve para justamente superar aquello que hizo sucumbir
a la cultura cristiana occidental. La verdad es de que concuerdo mucho contigo en esta comparación. Y ahora sí, la última pregunta. Francisco Petrocelli, quien está presencial, pregunta, ¿qué relación tiene para usted la descripción de totalitarismo de Hannah Arendt con el gobierno actual de Vladimir Putin? Sí, una muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que Vladimir Putin hoy día es más un autoritarismo que un totalitarismo. Vladimir Putin es más un zar que un Stalin. Ahí él no domina como dominaba Stalin, el totalitario, por mencionar al ícono, ¿no? Todos los hilos del poder. Él lo acompaña en mafia. Él está permanentemente siendo desafiado. Sí, tiene un gran poder, pero tiene el poder de un zar, no tiene el poder de un Stalin. Él no planifica la economía. Él no le prohíbe a la gente la religión. Él no tiene exposición mesiánica de sí mismo, a pesar de que claramente tiene que tener un ego, pero gigantesco, ¿no? Pero él es un zar, él no es un Stalin. Un régimen totalitario va más allá del solo, claro, la persona es muy importante, Mao, Stalin, Lenin, Hitler, etcétera, ¿no? Fidel, sí, se requiere de ese líder, es cierto, pero es todo el sistema. Hoy día Rusia yo compararía la Rusia de hoy a la Rusia de principios del siglo XX. O sea, a Dostoyevsky casi lo matan por algo que escribió, ¿no? Yo creo que eso puede pasar hoy, pero eso no es un régimen totalitario. De hecho, Hannah Arendt dice que el totalitarismo es propio solo de este siglo y que no existió nunca antes algo así. Porque el nivel de control de la vida al que se llega, o sea, yo no creo que estén todas las iglesias ortodoxas plagadas de agentes de la KGB o de la ex KGB, viendo si es que el cura ortodoxo dice algo que podría ser ir en contra de la ideología de turno. No lo veo así. No veo que se castigue a la gente por, si ustedes leen Archipiélago Gulag, que es impresionante, se castigaba a la gente, se la mandaba al Gulag por usar de papel higiénico un diario donde estaba la cara de Stalin. Si ustedes leen Cisne Salvaje, ven cómo funcionaba el totalitarismo chino, y también es impresionante el nivel de control, de agarrar gente del campo, meterla a la ciudad, etcétera. Camboya fue el mejor ejemplo del desastre que eso significó. Entonces, yo veo que Putin que tiene la tecnología ni la totalitario, siendo que es de un autoritarismo fuerte, muy fuerte, para hablar propiamente de totalitarismo. O sea, Hannah Arendt hace una distinción clarísima. El totalitarismo además se basa sobre una ideología. ¿Cuál es la ideología de Putin? Una especie de nacionalismo. Pero no hay ideología de Putin. Él no creó una nueva ideología. No es lo mismo que el neomarxismo, que el marxismo, que el fascismo. No es lo mismo. No hay ideología ahí. Entonces, no hay un credo político. El credo se ha dejado en manos de la iglesia y Putin tiene, o sea, cuántos millonarios hay a su alrededor, ¿no? Que ahora le están quitando los barcos, esto y lo otro, y es toda gente con poder. Así que yo creo que es más bien, me atrevería a decir que se parece más a un zar que a un Stalin, de todas maneras. Y un zar que está a punto de caer. Hay un interesantísimo artículo de Fukuyama, está en alemán, pero ustedes lo ponen en DeepL y DeepL les traduce todo. Que les voy a leer el título, déjenme ver, para que lo revisen, porque yo lo estoy analizando. Y se titula, eh, a ver, se los voy a poner en el chat, ¿ya? Para que lo busquen. Está muy, muy bueno. Y justamente bueno, en realidad Fukuyama hoy día como que se equivocó tanto con la predicción de que se acababa la historia, que de alguna manera, no sé si tanta gente lo quiere leer, pero yo creo que hace un buen análisis acá. A ver, ahí está el chat.
les pongo ahí está el título. Así es que para que, en esas 12 tesis de él habla de cómo, de la probabilidad, de la alta probabilidad que tiene Putin de perder esta guerra y terminar lejos del poder, porque nadie más lo va a apoyar si es que él pierde esta guerra, y al parecer no está haciendo lo fácil que él pensaba. Bueno, Vanessa, de nuevo solo nos preguntan algunos textos que nos recomendaría sobre Arendt para adentrarnos en sus ideas. Yo creo que el texto clave es el último, que ella ni siquiera lo terminó, que es otro que no es La vida del espíritu, sino que es La promesa de la política. Eso está por Paidós, La promesa de la política. ¿Por qué? Porque ahí uno como que entra en forma bastante amable a su pensamiento. Y después de La promesa de la política, entonces entrar a los orígenes del totalitarismo, sobre todo los últimos 4 capítulos, y la condición humana es difícil de leer, es muy imbricado la condición humana, pero ahí yo creo que no hay que esperar de ella un sistema hegeliano de narración teórica, sino que luces de reflexión que nos hacen pensar y que son inconexas. El pensamiento también funciona mucho así, de forma inconexa, y ella es bastante inconexa en su narrativa, y por eso es que a la gente le cuesta un poco leerla. Pero yo creo que si uno parte con La promesa de la política, que es el último que ni siquiera lo publicó nada, y después va a los orígenes del totalitarismo, y después va a Condición Humana, que son las 2 obras más importantes de ella, ahí hacen un trayecto más razonable, más digerible, por decirlo. Muchas gracias, Vanessa, en serio, qué gusto compartir contigo esta noche, y de verdad que una cátedra sobre Hannah Arendt que nos acaba de dar. Y bueno, ahora sí, los dejo entonces nuevamente con nuestro presidente, Eneas Villón, que hará el cierre formal del evento en línea. Y de nuevo, Vanessa, muchas gracias. Gracias a ustedes, Carolina. Bueno, quiero reiterar los agradecimientos para la gente que hace posible los eventos de la Sociedad Bastiat de Argentina, específicamente a Brad DeVos, a Brian Higgins, a Ana Halley, a Andrés Cusme Franco, y en general para todo el equipo de trabajo de ayer, para los miembros de la Junta Directiva del Thomas Jefferson Institute for the Americas, hoy presentes, para Francisco Petrocelli, nuestra nueva adquisición, vamos a estar conversando con él en instantes en la parte presencial, y muy, muy especialmente para nuestra disertante estelar de esta noche, la doctora Vanessa Kaiser, que ha hecho una presentación magnífica realmente, una cátedra, como bien dijo Carolina, ¿verdad? Les comento a todos que en breve estará disponible el video de este evento en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Jefferson Americas, todo junto. Les pedimos que no dejen de suscribirse al canal. Muy pronto van a recibir la invitación por correo electrónico para registrarse en nuestro próximo evento, el segundo evento de este prometedor año 2022. Les cuento finalmente que en esta oportunidad, y por segunda vez, nosotros continuaremos con el evento de manera presencial, disfrutando, bueno, de algunos vinos que tenemos preparados. Muy buenas noches a todos los que están conectados en línea. Muchas gracias por la asistencia. En minutos voy a estar con quienes se encuentran en nuestro salón de manera presencial para disfrutar con ustedes de conversaciones constructivas. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Un abrazo, Eneas. Un abrazo, Carolina. Muchísimas gracias. Que estén bien y descansen. Buenas noches a todos.